La monotonía de mi vida en Salamanca siempre me molestó. Cada día era igual al siguiente, sin emoción ni propósito. Una tarde, rebuscando en una polvorienta tienda de antigüedades, encontré un viejo grimorio, cuyas amarillentas páginas prometían un poder inimaginable. La gastada cubierta de cuero tenía un símbolo que parecía palpitar con una energía oscura. El grimorio describía cómo hacer un pacto con el diablo, prometiendo riqueza y poder a cambio de mi alma. La promesa me sedujo. Estaba cansado de ser un don nadie, de vivir una vida mediocre. Las palabras del libro resonaron en mi mente, incitándome a tomar una decisión que lo cambiaría todo. La idea de poseer lo que siempre había deseado me consumió. Sin pensar en las consecuencias, decidí seguir las instrucciones. La escritura arcana del grimorio parecía cobrar vida bajo mis dedos, guiándome a través de cada paso necesario. La ansiedad se mezcló con la excitación mientras preparaba los objetos necesarios para el ritual. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pero la perspectiva de poder y riqueza era irresistible. Durante días, estudié cada detalle, cada símbolo, cada palabra desconocida. Con cada lectura, sentía una presencia sombría, como si algo me observara, pero la promesa brillaba con más intensidad, borrando cualquier rastro de vacilación. La oscuridad que había en mi interior crecía, alimentada por la ambición y el deseo de cambiar mi destino. Cuando todo estuvo listo, sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Estaba a punto de invocar fuerzas que no comprendía, fuerzas que podían destruirme, pero el deseo de poder era mayor que el miedo. Con el grimorio en la mano, di el primer paso hacia lo desconocido, sin saber que estaba sellando mi propio destino en un pacto oscuro y eterno. Aquella noche, el aire parecía más denso, casi palpable. El grimorio, con sus páginas amarillentas y sus símbolos misteriosos, estaba en mis manos temblorosas. El cementerio abandonado a medianoche era el escenario perfecto para el ritual. Dibujé un círculo con precisión, utilizando una tiza blanca que parecía brillar bajo la luz de la luna. Cada símbolo, cada detalle, se reproducía fielmente según las instrucciones del grimorio. La lengua desconocida que debía recitar sonaba extraña en mis labios. Las palabras salían con dificultad, pero continué, decidida. El sonido parecía reverberar en el silencio de la noche, creando una atmósfera aún más opresiva. Cuando terminé, sentí un cambio repentino a mi alrededor, como si el aire se hubiera vuelto más frío y pesado. Me envolvió una sensación de presencia oscura, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. El corazón me latía sin control, y la expectativa de que ocurriera algo terrible y grandioso me puso en alerta máxima. Sin embargo, no ocurrió nada inmediatamente. Me quedé allí de pie, esperando una señal, cualquier cosa que confirmara que el ritual había funcionado. El silencio del cementerio era inquietante, solo roto por el sonido ocasional de las hojas secas arrastradas por el viento. La luna llena iluminaba las viejas lápidas, creando sombras fantasmales que parecían danzar a mi alrededor. Cada sonido, cada movimiento, parecían amplificados por mi creciente ansiedad. Por un momento, pensé que tal vez había fracasado, que el grimorio no era más que un engaño, pero la oscura presencia que sentía no podía ser ignorada. Algo había cambiado, algo se había despertado aquella noche. Decidí abandonar el cementerio, llevando conmigo una mezcla de miedo y excitación por lo que pudiera depararme el futuro. Mientras caminaba de vuelta a casa, la sensación de ser observada no me abandonaba. Las sombras parecían alargarse y moverse de formas imposibles. El aire helado me cortaba la piel, y en el fondo sabía que algo se había desatado. La promesa de riqueza y poder iba ahora acompañada de una sombra inquietante que se cernía sobre mí. Llegué a casa, pero la inquietud no me abandonó. La sensación de una presencia oscura me acompañaba, acechando en los rincones más oscuros de mi habitación. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba. El pacto se había iniciado, y una nueva y aterradora realidad había empezado a desplegarse ante mí. En los primeros días posteriores al ritual, mi vida cambió de forma inesperada. Una mañana me desperté con una sensación extraña, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. Sin embargo, cuando llegué al trabajo, me recibieron con un ascenso que nunca había imaginado que obtendría. De repente,
Mis problemas económicos desaparecieron. El dinero parecía aparecer de la nada, llenando todos los vacíos de mi vida. A pesar del alivio inicial, empecé a tener pesadillas que me atormentaban todas las noches. Soñaba con figuras demoníacas que me susurraban terribles secretos al oído. Sus voces eran frías y cortantes, e incluso después de despertarme, los susurros parecían resonar en mi mente. No podía librarme de la sensación de que algo iba mal, como si una sombra estuviera siempre al acecho. Las pesadillas eran cada vez más vívidas, y las figuras demoníacas empezaron a revelarme detalles oscuros de mi vida, cosas que había reprimido e incluso olvidado. Me sentía invadida, como si aquellos seres tuvieran acceso a los recovecos más profundos de mi alma. El miedo se convirtió en mi compañero constante, y cada amanecer traía consigo la angustia de la siguiente pesadilla. Mientras mi vida material prosperaba, mi mente empezó a desmoronarse. Las noches eran largas y solitarias, llenas de visiones perturbadoras. Empecé a evitar el sueño, temiendo los horrores que me aguardaban. El agotamiento me consumía, y cada día se convertía en una lucha por mantener la cordura. Las figuras de las pesadillas parecían más reales cada noche, y empecé a cuestionarme qué era un sueño y qué era realidad. Poco a poco, me di cuenta de que el ascenso y la riqueza no eran más que una fachada para el precio real del pacto. Mi alma se estaba corroyendo, y cada beneficio material traía consigo una nueva capa de terror psicológico. Me sentía atrapada en un ciclo de desesperación, incapaz de encontrar una salida. La promesa de poder y riqueza resultó ser un señuelo que ocultaba la verdadera naturaleza del pacto que había sellado. Los días se arrastraban en una bruma de miedo y confusión, y sabía que algo oscuro estaba creciendo en mi interior. La vida que conocía estaba desapareciendo lentamente, sustituida por una existencia marcada por el terror y la incertidumbre. Había abierto una puerta al infierno, y ahora no había forma de cerrarla. Las primeras semanas tras el pacto fueron un torbellino. La riqueza y el éxito llegaron tan de repente que apenas podía procesarlos. Sin embargo, la euforia pronto fue sustituida por el miedo. Empecé a notar sombras que se movían de forma anómala por mi casa. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero los fenómenos se hicieron más frecuentes. Sentía un frío glacial a mi alrededor y oía susurros sofocantes cuando estaba sola. Lo achacaba al cansancio, pero la realidad era innegable. Una noche, al encender la luz del cuarto de baño, vi símbolos satánicos grabados en el espejo empañado. Casi se me paró el corazón. Aquello no podía ser obra del vandalismo. Sabía lo que significaba. Las paredes de mi habitación también empezaron a mostrar los mismos símbolos, como si una mano invisible los estuviera dibujando. Cada aparición me hundía más en el abismo de la paranoia. Me encerré en casa durante días, pero los fenómenos no cesaron. Al contrario, se intensificaron. Las sombras adquirieron formas más definidas, casi humanas, y los susurros se convirtieron en gritos agónicos. Cada noche, las pesadillas se volvían más vívidas y crueles, haciéndome dudar de la delgada línea que separa el sueño de la realidad. Veía figuras demoníacas que me observaban, con ojos rojos y dientes afilados, susurrándome secretos que no quería oír. Mi cordura pendía de un hilo. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi mente perturbada. Empecé a evitar cualquier contacto humano, temiendo que pudieran ver el terror en mi rostro. El aislamiento me ofrecía un falso consuelo, pero los demonios no respetaban ninguna barrera. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad parecía una amenaza. Me sentía observada constantemente. El reflejo en el espejo a veces no parecía ser el mío, sino el de una criatura deforme. Mi propia casa, que antes era un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde chocaban la lógica y la locura. Poco a poco, mi mente se desmoronó. Ya no podía confiar en mis propios sentidos. Manifestaciones inquietantes se apoderaron de mi vida, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla sin fin era abrumadora. El pacto que había hecho, que prometía riquezas y poder, se estaba cobrando ahora un precio inimaginable. Estaba al borde de la ruina, con una sola certeza: el infierno estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Un día, mientras caminaba por las estrechas calles de Salamanca,
se me acercó un mendigo. Sus ojos eran profundos y vacíos, como si contuvieran secretos antiguos. Parecía conocer el pacto que yo había hecho, algo que debería haber sido imposible. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda cuando se acercó. Sus palabras eran una sombría advertencia sobre las consecuencias de mi acuerdo, advirtiéndome del terrible precio que tendría que pagar. Al principio, mi mente lo racionalizó como los desvaríos de un perturbado. Sin embargo, había algo en su tono, algo que resonaba con una verdad incómoda. Describió con precisión los símbolos que había dibujado durante el ritual y las palabras que había recitado. Esto me llenó de un malestar que intenté ignorar, pero que empezó a erosionar mi confianza. En mi arrogancia, creía que podía controlar la situación, que el poder que había adquirido era mayor que cualquier amenaza que pudiera surgir. La sensación de ser observado, siempre presente desde el pacto, se hizo más intensa tras el encuentro con el mendigo. Las sombras que antes solo se movían en los rincones de mis ojos parecían seguirme ahora deliberadamente, como depredadores al acecho de su presa. Empecé a oír susurros con más frecuencia, voces que parecían surgir de las propias paredes de mi casa. Cada símbolo satánico que aparecía grabado en las paredes parecía palpitar con energía maligna, lo que hacía difícil ignorar la gravedad de la advertencia que había recibido. Mi paranoia crecía día a día. Empecé a evitar los espejos, por miedo a ver algo más que mi reflejo. Sin embargo, en mi arrogancia, seguí ignorando la advertencia del mendigo, convencido de que mi intelecto y determinación serían suficientes para afrontar cualquier adversidad. Esta confianza ciega era todo lo que tenía, un frágil escudo contra la creciente marea de terror que amenazaba con engullirme. Las noches se convirtieron en un tormento, con pesadillas que se mezclaban con la realidad, haciendo difícil distinguir lo que era real y lo que era producto de mi atormentada mente. Las figuras demoníacas de mis sueños empezaron a adoptar formas más definidas, y sus susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se cernía sobre mí, una presencia constante y opresiva que me llevaba al borde de la locura. Sabía que algo iba muy mal, pero mi arrogancia me cegaba ante la verdad. La advertencia del mendigo resonaba en mi mente, pero me negaba a creerla. Estaba convencida de que podía controlar el pacto, de que podía superar cualquier adversidad con mi fuerza de voluntad. Poco sabía que apenas empezaba a darme cuenta del verdadero horror que me aguardaba. Las pesadillas empezaron como simples vislumbres, pero pronto se apoderaron de mis noches. Veía rostros demoníacos, distorsionados y grotescos, que susurraban terribles secretos. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado y la sensación de que algo o alguien me observaba siempre. Durante el día, esos rostros no me dejaban en paz. Los veía en las sombras, entre la multitud, incluso en el espejo. Cada reflejo parecía revelar una parte de mi alma que desconocía, una parte corrupta y aterradora. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. El ascenso que antes me había parecido una bendición, ahora me sonaba a maldición. Me temblaban las manos, y la vista de los papeles que tenía delante estaba distorsionada. Cada día, la línea entre el sueño y la realidad se hacía más borrosa. Ya no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla interminable. Las voces no paraban, susurraban mi nombre, promesas de tormento eterno, risas macabras que resonaban en mi mente. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdí peso, mi piel palideció y mis ojos se oscurecieron. Amigos y colegas empezaron a distanciarse, preocupados por mi repentino cambio y mi aspecto cadavérico. Evitaba los espejos y cualquier superficie reflectante, temerosa de volver a ver aquellos rostros demoníacos. La paranoia me consumía, sentía que siempre me seguían, que me vigilaban ojos invisibles. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, me hacía entrar en pánico. Empecé a cerrar puertas y ventanas, pero era inútil. Nada podía detener la oscuridad que había invadido mi vida. Las visiones se intensificaban cada noche. Veía sangre, mutilaciones, escenas de un horror indescriptible. Me despertaba gritando, pero nadie estaba allí para consolarme. Mi mente estaba hecha jirones y sabía que estaba al borde de la locura,
Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi perturbada imaginación. Los rostros demoníacos seguían persiguiéndome, ahora más agudos y amenazadores. Parecía como si pudieran cruzar la barrera entre el sueño y la realidad en cualquier momento. Mis noches eran un tormento interminable, y los días solo una agónica espera de la siguiente pesadilla. Me sentía como una sombra del hombre que había sido, un reflejo distorsionado de mis propias elecciones. El pacto que había hecho me había condenado a una existencia de terror y desesperación. Cada día me hundía más en la oscuridad, sin esperanza de retorno. Descubrí que el grimorio que había encontrado había pertenecido a un ocultista que había muerto en circunstancias misteriosas. Esto hizo saltar una alarma en mi mente, ya de por sí perturbada. Empecé a investigarlo, indagando en libros antiguos y archivos olvidados. A cada página que pasaba, crecía en mi interior un sentimiento de desesperación, como si estuviera desentrañando mi propio destino oscuro. La historia del ocultista era inquietantemente similar a la mía. Él también buscaba poder y riqueza mediante un pacto, y acabó su vida en un estado de locura. Las descripciones de su muerte eran vagamente detalladas, pero siempre tenían un tono siniestro. En aquel momento me di cuenta de que el pacto que había hecho no podía deshacerse. Estaba atrapada en un ciclo interminable de tormento. Empecé a sentir una presencia constante a mi alrededor, como si me observaran unos ojos invisibles. Las sombras de mi casa parecían cobrar vida propia, bailando y retorciéndose, formando figuras que me provocaban y atormentaban. Las paredes, que antes solo eran un refugio, eran ahora un diario de símbolos satánicos, tallados como cicatrices en mi espacio personal. Mis noches se volvieron insoportables. Las pesadillas, antes solo perturbadoras, eran ahora visiones de un infierno personal. Veía al ocultista muerto, con sus ojos vacíos mirándome fijamente, como si quisiera advertirme de algo que aún no comprendía del todo. Las figuras demoníacas que susurraban en mis oídos se volvieron más agresivas. Sus voces una cacofonía de desesperación y locura. Mi salud mental estaba en un punto crítico. Sentía que mi cordura se desmoronaba, como si todo pensamiento racional fuera succionado por una oscuridad creciente. Intenté encontrar consuelo en amigos y familiares, pero sus rostros se convirtieron en visiones demoníacas. Sus ojos brillaban con una malicia que yo sabía que era fruto del pacto. La realidad y la pesadilla se volvieron indistinguibles. Cada día era una lucha por mantener mi humanidad, por no sucumbir a la desesperación absoluta. Sabía que estaba en un camino sin retorno, que mi alma estaba irrevocablemente comprometida. El pacto, antaño una promesa de poder, era ahora una sentencia de tormento eterno. La revelación de que el ocultista había muerto de una forma tan trágica y misteriosa anuló cualquier esperanza que pudiera haber tenido. Estaba condenada a repetir su historia, atrapada en un ciclo de desesperación que no podía romper. Mi vida, antes monótona y aburrida, era ahora una pesadilla de la que no había escapatoria. Cada día que pasaba, mi tormento se intensificaba. La vida en Salamanca se hizo insoportable, con las sombras y los susurros persiguiéndome sin descanso. Decidí que necesitaba alejarme, creyendo que la distancia podría liberarme de esta maldición. Recogí mis cosas y partí en plena noche, sin mirar atrás. Primero me dirigí a un pequeño pueblo de las montañas. Durante un breve instante, sentí alivio, una paz que hacía tiempo que me había abandonado. Pero pronto empezaron a aparecer las mismas manifestaciones demoníacas. Susurros oscuros resonaban en los pasillos del hotel donde me alojaba, y las sombras bailaban en las paredes, burlándose de mí. Fui a otra ciudad, luego a otra y a otra más. Con cada nuevo destino, la esperanza de escapar se desvanecía un poco más. Las entidades oscuras me seguían como una sombra maldita, riéndose de mi ingenuidad. No podía dormir, comía poco y adelgazaba rápidamente. Cada noche, las pesadillas eran más intensas, más vívidas. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba en una habitación de hotel en una ciudad costera. Fuera, el mar chocaba contra las rocas, pero dentro, los susurros eran más fuertes, más amenazadores. Vi aparecer símbolos demoníacos en las paredes, como escritos por manos invisibles. Mi desesperación alcanzó su punto álgido. Grité, supliqué clemencia, pero la única respuesta fue la risa cruel de las sombras.
Mi salud mental se deterioraba día a día, y la idea de que nunca podría escapar se apoderó de mí. Empecé a evitar el contacto humano, temiendo que las entidades utilizaran a otras personas para atormentarme. Me convertí en un espectro, vagando de ciudad en ciudad, siempre seguro de que no había refugio. Las manifestaciones se hicieron más violentas, los objetos volaban por la habitación, las puertas se cerraban de golpe, y sentía que unas manos invisibles me agarraban. Estaba al borde de la locura total, y la realidad parecía disolverse a mi alrededor. Con cada nuevo lugar, la misma conclusión. No había escapatoria. Finalmente regresé a Salamanca, consumida por la desesperación. No había otro lugar a donde ir, y estaba claro que la maldición me acompañaría para siempre. Mi cuerpo y mi mente estaban destrozados, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla eterna era insoportable. Estaba condenada y no había esperanza de liberación. La noche era más oscura que nunca cuando, en un estado de desesperación absoluta, decidí realizar un segundo ritual. Mi mente estaba hecha jirones, mi cordura casi inexistente. Cogí el grimorio con manos temblorosas y empecé a recitar las palabras en una lengua olvidada. El sudor resbalaba por mi rostro, mientras los antiguos símbolos brillaban con un rojo siniestro. Terminé la última frase y, por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, una presencia oscura se apoderó de la habitación. Sentí que el aire se volvía denso, como si algo inmenso y maligno estuviera a punto de materializarse. De repente, una figura tenebrosa surgió de entre las sombras. Sus ojos eran como abismos, que me arrastraban hacia una oscuridad infinita. Intenté encontrar fuerzas para hablar, pero mi voz salía débil y temblorosa. Supliqué que me liberaran, que me aliviaran de aquel tormento incesante. La figura sombría, que yo sabía que era el mismísimo diablo, no mostró ningún signo de piedad. Sus labios se curvaron en una sonrisa macabra, y una risa fría resonó en la habitación, haciendo temblar mis huesos. Empezó a revelarme el verdadero alcance del horror del pacto que había hecho. Cada palabra era como una hoja afilada que me cortaba el alma. Me mostró visiones de un futuro lleno de dolor y tormento, un ciclo interminable de sufrimiento. Mi cuerpo temblaba mientras las imágenes pasaban por mi mente, cada una más horrible que la anterior. El demonio me explicó que no había escapatoria, que estaba atrapada en una pesadilla eterna, condenada por mi propia ambición y arrogancia. Me invadió un sentimiento de absoluta desesperación, y comprendí que había cometido un terrible error. Mi vida, antes aburrida y anodina, estaba ahora sumida en un horror inimaginable. Las sombras que me rodeaban empezaron a moverse, como si estuvieran vivas, dispuestas a engullirme. Sentí que mi cordura se desvanecía aún más, cada segundo más cerca de la locura total. La figura sombría desapareció en una nube de oscuridad, dejándome sola, rodeada de susurros y risas macabras. Caí de rodillas, con lágrimas de desesperación cayendo por mi rostro. El peso del conocimiento de mi destino era insoportable. Estaba sola, abandonada a mi suerte, atrapada en un ciclo de horror y desesperación. El pacto que prometía riqueza y poder había resultado ser una trampa cruel, y ahora ya no había vuelta atrás. Apenas podía distinguir la realidad de la pesadilla. Mi mente estaba hecha jirones, y mi cuerpo era una mera cáscara de lo que una vez fui. El piso, que antes era un refugio, se había convertido en un antro de desesperación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos satánicos, grabados con la precisión de alguien que ya no tenía control sobre sus propias manos. Su voz resonaba en mi mente, un cruel recordatorio de mi arrogancia y ceguera. Había ignorado todas las señales, convencida de que podía controlar las fuerzas que había desencadenado. Ahora era demasiado tarde, y la realidad me aplastaba con su peso implacable.
En la soledad de mis noches, oía los susurros, procedían de las sombras, de las paredes, del aire mismo que me rodeaba. Eran voces antiguas, cargadas de promesas vacías y risas macabras. Cada susurro era una puñalada en mi cordura, cada risa un paso más hacia el abismo. Mi mente se hacía añicos y ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era mera ilusión. Me encontré sentada en el frío suelo del piso, murmurando incoherencias, intentando encontrar algún rastro de humanidad en mi ruina. Mi piel, cubierta de cortes y símbolos, ardía como si estuviera en llamas. El sufrimiento era constante. Un compañero inseparable que no me dejaba descansar. Estaba atrapado en un tormento eterno, sin esperanza de redención o escape. El desenlace de mi historia es una sombría advertencia para quienes buscan el poder sin considerar el precio. Yo, Juan de Salamanca, he sido consumido por la oscuridad que invité a entrar en mi vida. Ahora solo soy una sombra, un reflejo vacío de un hombre que una vez soñó con la grandeza. Mis elecciones me han condenado, y todo lo que queda son los ecos de un alma perdida, atrapada para siempre en el infierno de su propia creación.